Bienvenidos y bienvenidas, despelucados y despelucadas, ¿cómo estáis? Aquí estamos, mi amigo y yo, intercambiando energías. ¿Cómo se llama mi amigo? Para la gente que no... Intercambiando energías. Aquí les habla Javier Enrique, es el que intercambia energías. El intercambiador. Y aquí la El intercambiadora intercambiador, sí. es un poco coña porque es que de eso va el capítulo de hoy. Pero no, él es Javier Enríquez, yo Marisol Marín. Para la gente que no nos conozca, que de repente hoy nos ve y dice, ¿y estos dos de dónde han salido? Pues aquí Bienvenido a estamos. Despelucando Conciencia, Sí, donde un nos quitamos canal. los pelos de la ignorancia. Yo es que de lo despelucada que estoy en todos los episodios, no me sale como a ti el pelo. O sea, yo estoy así porque es que no paro de sorprenderme y de despelucarme. Ay, Bueno, güey. Javier, hoy tenemos un temazo gordo. Un tema. Pero ya antes del tema, suscríbete, like, síguenos en las redes, ponga sus comentarios, denos sugerencias de qué quieres hablar, Campanita, todo. campanita, todas esas cosas, dale, nos ayuda muchísimo. Muchas gracias. Sí, nos ayuda un montón, muchísimo, un montón. O sea Montón. que montonazo de los montonazos. ¡Temazo! A ver, el, el, la línea general del tema de hoy es el intercambio energético. ¿Ok? Pero entonces vamos a adentrarnos un poco en la diferencia entre l- la energía en el mundo de la materia, o sea, tercera dimensión, y la energía en el astral, que sería, vamos a llamarla cuarta dimensión. ¿Ok? Este, y entonces, bueno, sí, hay mucho que hay que aprender a discernir y entender el por qué se está interpretando así. ¿Ok? Ujú. Y bueno, vamos a ello. Vale. Bueno, nos vamos a centrar sobre todo en la energía sexual. Ese va a ser como el hilo conector, aunque hay No, muchos, no, no es la energía sexual, sino el sexo en el astral. el sexo en el astral. Sí, porque es que, que si nos tocamos eso de energía sexual, ahí nos vamos a ¿Sabes hablar por de muchas otras qué? cosas y eso puede ser para otro video, Sí, pero sí, sí. ¿Sabes por qué lo digo? Para que el que de repente esté aquí no se vaya, porque es un temazo. ah, ¿Sabes? Si no hemos empezado a decir eso, entonces, pero creo que si decimos sexo muchas veces en YouTube nos censuran. Sexo, sexo, sexo. ya. A tomar por saco el vídeo. Ah, Bueno, censurados. no. El intercambio de energía sexual en el astral. Vamos, Está casi bien dicho, ¿verdad? a ver, Porque pasan voy cosas. a, voy a comenzar con decirles esto. Ustedes no son su cuerpo físico. Ustedes son una conciencia que tiene N cantidad de cuerpos. Cada uno de esos cuerpos tiene su propio universo, por ponerlo así. O sea, el universo astral es tan infinito como el universo de tercera dimensión, como lo es el de quinta dimensión, como es el universo etérico, etcétera. O sea, todos los N cantidad de cuerpos que se pueden inventar, el lumínico, el arcoíris, buenísimo. Todos esos son cuerpos y me refiero a cuerpo es el vehículo con el cual la conciencia va a experimentar las reglas de ese universo. Entonces, Ujú. las reglas del universo tercera dimensión no son las mismas del universo de cuarta dimensión, etcétera, etcétera, etcétera. Y así, que se pueden relacionar, sí, pero no son las mismas reglas. ¿Ok? Partiendo de eso que les estoy diciendo, nos vamos a concentrar en tercera dimensión y el astral. Ujú. Cuando voy a usar el ejemplo que te di antes de empezar a grabar el video. Si yo tengo dentro de mi experiencia de tercera dimensión que el divertirme significa ir y pintar con mis amigos, o sea, ir a una clase de aprender a pintar con acuarela, ¿vale? Y eso para mí es la cúspide de la diversión. Ok, agarrando esa información de mi experiencia de tercera dimensión. Si mi experiencia de tercera dimensión se conecta con mi experiencia de cuarta dimensión y en esa experiencia de cuarta dimensión estoy
divirtiéndome con mis amigos, como mi mente de en tercera dimensión va a interpretar el significado de la diversión, va a estar vinculado con pintura. Entonces, por ejemplo, ay Javier, soñé que estaba con mis amigas caminando por una ciudad y lo que hacíamos era pintar las cosas. Teníamos como unas brochas y entonces pintábamos los carros, nos pintábamos entre nosotras. Claro, estabas divirtiéndote y como la energía del divertirse no la tenías, vamos a decir, colocada a la actividad que estabas haciendo en cuarta dimensión, tu mente física dijo, no entiendo lo que estoy viendo de cuarta dimensión y como no lo entiendo, le voy a poner lo que sí entiendo y yo sé que divertirme es igual a pintar. Entonces, le filtro la información de cuarta dimensión y lo veo a través de lo que sí conozco. Entonces, esa persona está viendo a través del filtro de su mente tercera dimensión sus experiencias astrales, por lo cual son experiencias como un poco disparatadas. Eso no es lo mismo a salirse en el astral, ojo, no. Salirse en el astral es que con tu mente de tercera dimensión estás en completa conexión con la mente de cuarta dimensión. O sea, estás despierto en la tercera dimensión y estás despierto en la cuarta dimensión y se conectan. Eso es un viaje astral. Y te acuerdas de todo. Y no hay una incoherencia en las cosas que estás observando. O sea, tú en el astral tú vas a agarras un termo, agarras un termo. No es como que, ay, voy a agarrar un termo, pero entonces el termo se transforma en una libélula. Y... No, eso no es el astral. El astral es una copia visible de lo que es el mundo tercera dimensión, pero tiene reglas en comportamiento de emociones. ¿Okay? Las cosas no se transforman por experiencias físicas, sino se transforman por experiencias emocionales. Hasta las rocas se transforman con experiencias emocionales. ¿Okay? Ve tú a saber qué emoción tiene una roca, pero sí, en el astral las leyes son pura emoción. Entonces, es... Mira, No sé estaba... si se entendió lo que estábamos... Y lo que pasa es que, claro, hay que ir dándole ejemplos a la gente, como el que yo Ajá, tengo. pero lánzame para ver si sacamos ejemplos de qué Claro, preguntas te salen de esto que digo. mira, por ejemplo, yo muchas noches salgo al astral. Es lo que para mí sé que hay muchos sueños que estoy directamente ahí en el astral. Y esto que acabas de decir me suena porque a mí hay una cosa que siempre me ha fascinado, nunca la he podido hacer físicamente, pero me encantaría hacerla, que es volar. Y cuando era chiquitita, como jugaba mucho al Mario Bros, ¿sabes que Mario Bros cuando cogía carrerilla volaba? Bueno, pues yo en muchos sueños hasta el día de hoy estoy divirtiéndome, me lo estoy pasando muy bien y de repente empiezo a correr deprisa y vuelo. Y estoy volando y vuelo por las ciudades, por los sitios y de repente dejo de volar. Haces como unos brincos gigantes. Sí, sí, sí. Y es, claro, lo que estás diciendo ahora mismo me está como totalmente cuadrando de cómo esa conexión, ¿no? De mi mente física con esa mente más en el astral, cómo conecta y cómo... Y por eso vuelo. Sí, pero a ver, estás ahí, a pesar de que estás no al 100% conectada, vamos a ponerle 45%. Esa conexión está mostrando una resistencia porque está queriendo, al mismo tiempo de que el mundo astral, la mente del astral, sabe y entiende que las leyes, por ejemplo, las leyes físicas de la gravedad no están ahí, está interactuando con su compañera mente de tercera dimensión que insiste en que tiene que existir la gravedad. Entonces, ya no estás volando, sino estás dando brincos muy altos, Sí. porque claro, tiene que satisfacer a la versión de tercera dimensión de que tiene que haber subido y bajada. O sea, qué bueno, ¿no? Cómo se conecta todo, ¿eh? Y sí, es como una negociación ahí, están ahí como Y negociando, luego, pero a y, ver, eso sí son experiencias astrales, ¿entiendes? Esa parte sí la entiendes. sí, sí, y Ok. además me gusta porque cada persona es un mundo y cada uno tenemos unos gustos, unas cosas.
Y cómo, claro, interpretar esto desde mi punto de vista para mí tiene sentido, pero luego cada persona es un mundo y seguro que la interpretación de cada persona, claro, aquí es imposible dar una interpretación para todos, esto debe ser muy amplio. Ahí está la cuestión en diferencia entre interpretar y experimentar el astral. Si tú estás experimentando el astral, no tienes que interpretar nada, porque estás completamente, es como ahorita, Claro, despierta, y la memoria de eso está completamente conectada con tu memoria física. Entonces te vas a acordar de todo el detalle, al detallito, o sea, sí, no, como si estuvieses ahí, exactamente ahí, ok. Entonces eso es la experiencia del astral. La interpretación del astral, entonces sí es eso, es una interpretación en donde utilizamos las herramientas de lo que conocemos en el mundo material para darle forma y sentido a aquello que emocionalmente estamos experimentando en el estado vibratorio del astral. claro, sí, sí, sí. Sí, totalmente. Yo creo que se ha explicado bien y bueno, si alguien tiene dudas, ya sabes. No, 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 porque vamos a dar ejemplo y voy a dar Ah, ejemplo de cosas que yo sé que por ahí alguno saldrá con ese tipo. Javier, pero es que soñé y voy a irme un poco hacia el lado oscuro de la energía. Soñé que me violaban. Ok. Vale. Eh, ¿Es un personaje que conoces? No, no, nadie que yo conozco, que es un personaje completamente ficticio que, vale, ok. Primera pregunta que yo le haría a esa persona, ¿tú estás experimentando violencia emocional ahorita en tu mundo, en tu mundo físico? Probablemente esa persona me diga que sí y le voy a decir, y para ti esa violencia emocional tiene un índice de importancia muy alto. Y me va a decir sí, ok. ¿Y cuál es el acto de violencia física más espantoso que se te puede ocurrir? Oye, una violación. Qué coincidencia que emocionalmente estás pasando por un desastre emocional muy fuerte y tengas dentro de tu mente física identificado que físicamente la violencia más horrible es la violación. Cuando estamos hablando del mundo astral, que es las emociones, entonces tiene muchísimo sentido de que estés experimentando la violencia de tus emociones y tu mente física interprete eso en lo que la versión de violencia física que conoce, que sería entonces en este caso una violación. Pero no es que te están violando, no, es que estás en un estado emocional violento y esa violencia, tu mente física la está traduciendo a ese acto porque es lo que tú ya estás enumerando o anunciando que es el acto de violencia más feo. ¿Se wow, entendió? sí, y cómo esto puede condicionarnos bastante, porque a mí me pasó una vez también teniendo pues es un sueño que seguramente también estaba en el astral. Yo para mí la forma más horrible, o sea, lo peor que puede pasarme es cuando que yo fuera una asesina de animales. Y me acuerdo una vez que estaba pasando un momento muy complicado en mi vida y soñé que asesinaba a mi perra, yo. Además es que lo hacía, con mis propias manos. Y además de una forma muy cruel. Entonces, cuando estaba haciendo eso, que te juro que no sabes lo mal que lo pasé, me desperté llorando, la cogí, la abracé, estuve todo el día fatal, como diciendo, ¿cómo he podido hacer eso que para mí es Pero tiene impensable? muchísima coherencia, Marisol. Ahora Tiene sí, muchísima, o ahora sea, sí. lo que me estás diciendo empata con lo que acabo de decir. Claro, por eso lo Claro, digo. para ti, el peor acto físico de violencia Vamos, sería ese, ok, y estando en un estado emocional en donde estás viviendo digamos, el terror de tus emociones, cómo interpretan esas emociones, eso en la fisicalidad. Bueno, sí, le ponen un acto físico ahí está, lo experimentaste. O sea, esa es la cosa, que el, a mí me parece, y esto sí va a ser una opinión, muy opinión mía, el tremendo problema con el astral es que justamente es muy volátil por su naturaleza emocional. ¿Ok? ujú, Y por ende, desde el astral es muy fácil de manipular a las personas.
así Sí. como, sí, bueno, pero imagínate, te lo pongo así. Si yo soy un ser del astral, que mi trabajo y mi intención es influenciarte emocionalmente, y yo sé que para ti la emoción ABC es interpretada por tu cuerpo físico de esa manera, por ejemplo, entonces yo desde el astral buscaré generar la emoción exacta que te inspire a ti a vivir en lo físico eso que tú vas a interpretar. No sé si me entiendo. Sí, pero ahí lo que no he entendido es quién intenta hacer eso. ¿Hablamos de manipulación de otros Sí, seres? hablamos de manipulación. Cuando hablamos, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando hablamos hace tiempo, hablamos de la luna? Que desde Sí, sí, la luna proyectan, ok. sí, Desde sí. la luna lo hacen del, más hacia la astral que hacia lo físico. Sí tienen una versión física de lo que están haciendo, pero es mínima en comparación con lo que hacen desde el astral. Okay, es más un bombardeo emocional que un bombardeo físico de las cosas que Claro, están ocurriendo. O sea, sí, sí, sí. Me acuerdo además de lo que contamos de la luna, como con un alfilercito. Se me quedó lo del alfilercito, iban ahí emanando la energía, la vibración. en este caso sería, bueno, emoción, pues. Y la emoción es una vibración y es como en el mundo astral, en el universo astral, es como las cosas se interrelacionan y se comparten y se mezclan. Sí, sí. Pero vamos a... ¿Ish? ¿Qué Ajá. tiene que ver la sexualidad? Ok, Entonces, ¿qué tiene que ver la sexualidad sexualidad entendida. con todo esto? Sí. Bueno, mira, vivimos en una sociedad que nos educa a que la actividad del sexo es la cosa más divertida y placentera que puede existir. Y nos lo venden por todos lados. O sea, es la manera más sencilla de tú vender un producto, es sexualizando el producto de manera subliminal. Ok, Subliminal. Eso sí, me gusta. subliminal. Teniendo eso en cuenta, entonces nosotros estamos hipersexualizados en lo físico. O sea, eh, casi que pudiéramos llegar a decir que nos motivamos a hacer cosas porque sabemos que le podemos sacar un provecho sexual al final del camino. ¿Ok? Ujú. Entonces, como nos compramos esa idea, porque no voy a poner esto como si fuésemos unas víctimas, Claro. compramos la idea esa del sexo, Sí. interpretamos entonces el placer con el sexo. Es más, se nos, se nos es muy difícil hablar de placer y éxtasis sin pensar en sexo. ¿Ok? Si tú, en un mundo en donde las interacciones de placer no pueden ser físicas, porque es que no existe la fisicalidad, o sea, Qué tú, curioso. voy a hacer un acto aquí, tú, el hacer esto, no hace nada en el astral, nada, porque no existe el roce, porque no existe el tocar, porque no, porque las leyes físicas no No, están en el astral. Ok, entonces, ¿cómo interpreta la mente física el compartir en placer y en éxtasis con personas que quieres? claro, de otra forma tiene que ser conexión, ¿no? De otra Sí, manera. pero ¿cómo lo interpreta la mente física? La mente física, desde el estado de dormido, va a decir, Tiene que- ah, estoy tirando con todo el mundo en el astral. No, no estás tirando con todo el mundo en el astral porque no te estás relacionando sexualmente con esas personas. Estás teniendo experiencias de placer, experiencias de disfrute, experiencias de diversión, pero como estás tan encajonado en que todo tiene que ver con el sexo, tu mente física no tiene otra sino interpretar diversión, placer, etcétera, con sexo. Entonces, agarras esa información y la filtras a través de tu filtro de sexo y todo lo ves como sexo. Pero no estás teniendo sexo en el astral, porque el sexo sí en el astral no existe. No existe el sexo físico en el astral, porque otra vez, no hay fisicalidad. No hay.
Pero entonces una persona que sale al astral conscientemente, es decir, pues salgo al astral, sale al astral y dice que tiene esas experiencias físicas, es imposible. No, a ver, no O es sí, no es que dice que está teniendo esas experiencias físicas, no. Si tú estás en el astral y emocionalmente quieres tener lo que sería la versión de sexo del astral, eso lo vas a poder interpretar como tú quieras y lo vas a poder hacer como tú quieras, pero no estás teniendo interacciones físicas porque no hay un intercambio físico, hay un intercambio en emociones. Y ese intercambio de emociones puede ser tan al detalle como te puedas imaginar, ok. Claro, pero pero hay es que vivir. emocional, emocionalmente, no físicamente. Ujú. Sí, sí, sí. Me cuesta entender porque no me ha pasado. Todavía no he salido por mí misma a decir, salgo a la Australia y salir y tener esa experiencia. Mira, Pero así como dentro de ti existe una versión emocional del significado de maltratar animales, existe una versión emocional del significado de mover un vaso, existe una versión emocional del significado de caminar, el significado de volar, de todo, todo, pero todo desde el punto de vista de las emociones. ya. Esa es la cosa, que es que te tienes que poner en ese lado para entender ese lado. No Ujú. puedes pretender Claro, de este lado interpretar lo que está allá, porque es que es otro punto de vista completamente distinto. Son leyes muy diferentes. eso es. Javier, y el tema de cuando hablan de tantra, de sexualidad energética, Ok, sin necesidad de... a ver, no soy experto en tantra, para mí la palabra tantra significa una cosa que capaz para los expertos en tantra significa otra. La meditación tántrica habla justamente de lograr experimentar el éxtasis y el placer en ausencia de la actividad física. Es conectarse emocionalmente y mentalmente con el placer, con el éxtasis, con el disfrute, etcétera. Y entonces puede ser que el cuerpo físico, cuando ya esté desbordado de tanta emoción entonces el cuerpo físico diga, ay, esto tiene que ser un orgasmo. Y pum, entonces tienes físicamente también un orgasmo. Pero es una cosita así comparado con lo que estabas ya experimentando, que debe ser del tamaño de un elefante comparado con la cosa física esa que tuviste. Pero lo físico que está, en serio, es que, mira, si el placer físico estuviese el 2% cerca del placer emocional, no joda. Pero es que no es. El placer físico jamás va a ser satisfactorio comparado con el placer emocional o el placer mental. No, no tiene nada que ver. Además, yo te he dicho antes de empezar que esto es una cosa que me ha pasado a mí personalmente, que sí que ha habido veces que he tenido sueños, donde seguramente también haya estado ahí en el astral, que en los que he experimentado orgasmos sin necesidad de estar con nadie ni de tener a nadie cerca. O sea, ha sido como algo mental, pero sí que lo he sentido físicamente. No sé si me entiendes. Y sí que eso ha sido como bestial, o sea, no tiene nada que ver con esto. Es como, pero bueno, ¿esto existe? Y eso me ha pasado muchas veces. Ok, tienes un órgano diseñado para interpretar el placer físico, que cuando estás entregada a sentir el placer emocional, el placer mental, pues no le queda de otra que decir, ah, placer, boom. Sí, pero fíjate, ahí sí que tenemos que desconectarnos un poco de esa parte mental, Porque de, no tenemos que únicamente ligar el placer físico al sexo. Coño, es que esa es ahí está el problema en que nos cuesta desligar el acto sexual como la única herramienta para llegar al placer físico también. claro, pero es que esto es algo que yo creo que mucha gente ahora que nos puede estar escuchando, decir, anda, claro, por eso yo he experimentado esto, yo pensé que solo estaba relacionado con eso, pero claro, ahora que estoy escuchando a estas personas, por eso yo experimento estas otras cosas, o cuando estoy soñando, o yo sobre todo es que siempre es cuando estoy soñando.
Pero claro, es que es un punto de vista muy, muy interesante este, del que estamos hablando hoy. Y necesario. Es que en mi cabeza yo estoy ya diciendo, ay, van a salir con unas preguntas que bueno. Sí, porque imagino que mucha gente, esto también lo hemos hablado antes de empezar con el capítulo, hay mucha gente que sueña que tiene relaciones con otras con personas con las que cuando se despierta dice, pero vamos a ver, esto es imposible, a mí esa persona es que ni me gusta ni me atrae, si es que pienso en ella y me da asco. Y en cambio, en ese sueño o en ese astral ha pasado esto, ¿cómo puede ser? Porque no está, otra vez, porque es que el disfrute, nos hemos limitado tanto el disfrutar y a solo hacerlo a través del sexo, que, que se nos escapan ese montón de experiencias espectaculares del compartir, de intercambiar energía que no tienen nada que ver con tener sexo. Sí, pero fíjate, Javier, me surge la pregunta de cuando yo tengo un orgasmo soñando en el astral, sí que físicamente lo siento. ¿Desde dónde estás viviendo la experiencia? Claro, desde la parte mental. O sea, No, no. desde la parte emocional, pero Estás la aquí en lo siento. físico, ¿verdad? Estás aquí en lo físico. O sea, estás conectando experiencias de otras versiones, de otros universos, etcétera, pero que siguen siendo de ti y lo estás interpretando aquí en lo físico. Entonces, participas en lo físico y lo vas a sentir físicamente. Claro, porque podríamos tener un orgasmo mental. Sí, completamente. ¿Cómo? Bueno, Pero, el cómo es con la meditación, esa es la herramienta que yo conozco y el estado meditativo, etcétera, pero claro, claro. no, Es no, que no es que hay no tengo una técnica ahí, haz un, dos, tres y llegas al orgasmo mental. No, no lo tengo de esa bueno, manera. pero sí que puedo imaginar, porque, claro, si queremos relacionarlo o interpretarlo como el físico, evidentemente no va a ser así, porque no vas a sentir lo mismo en ese sitio, en esa zona, en esa parte. Pero, claro, un orgasmo mental, yo lo asocio más a lo mejor a un orgasmo donde tienes un nivel de comprensión y de amor brutal y es como, ¿no? Como un éxtasis de wow. Ahí estás hablando más emocionalmente, fíjate, no mental. Ah, Mental es expansión, mental eh, o, no sé, es como una explosión enorme de luces, de colores, de entendimiento, de romper barreras, fronteras, es eso, es algo, es tan gratificante que no tengo manera de traducir eso a lo físico, lo gratificante que es un orgasmo mental. claro. No tengo palabras. Yo creo que tampoco. Yo sí poco, pero creo que tampoco. Y luego también, Javier, el tema de cuando hablamos de sexualidad, siempre hablamos como de orgasmo como el final, ¿no? De algo. Pero es verdad que el proceso también es como la bomba. Y en el astral supongo que el proceso de tener como esa parte sexual tiene que ser quizás más importante que llegar. Fíjate que justamente al no tener un clímax, es un Eso, disfrute sin claro, tener que llegar a una meta en sí. eso es. No Eso es. estamos, o sea, no, el disfrute en el astral no está limitado al tener que llegar a algo en específico, sino es el disfrutar emocionalmente en sí. Ok. Y eso es otra cosa que choca con nuestra versión de el disfrute. Para nosotros el disfrute tiene que llegar a un pico, Sí, sí. porque como en la tercera dimensión estamos experimentando el contraste en su máxima potencia, entonces, para nosotros el pico es el opuesto máximo al no tener placer. Y entonces ahí estamos satisfactoriamente experimentando lo opuesto al no tener, que sería la versión del orgasmo físico. Claro, claro, claro. Sí, sí. Joder, qué despelucada me siento. Vamos a ver si este video no lo supercensuran los... Ah, que no lo censuren.
No creo. Bueno, Oye, nosotros tenemos puesto que todos estos videos son pues, para mayores de edad, así que esto es, esto es lo podemos titular orgasmo cuántico. No, no, ay, bueno, actualidad eso es cuántica. le echamos el marketing que le tengamos que hacer. O sea, lo ponemos cuchi cuchi como, como dices. Jolín, la verdad es que ha sido súper interesante, me ha encantado. Espero que a la gente le haya gustado también mucho. Y yo, como siempre, estoy segura que luego me surgirán más preguntas, porque para mí todo esto ha sido nuevo, tengo que reconocerlo. Se ha aprendido mucho, siempre Espero aprendo. que pongan preguntas y pudiéramos hablar más de este tema, sí, pero hagan preguntas. Claro, Suscríbanse, denle like, síganos en las redes, comenten, denle campanita y hagan preguntas. claro. En las mismas preguntas surgirán nuevos temas. Pues sí, Pues muchas gracias, amigo a ti, mío. Como querido. siempre, un placer. Y muchas gracias a la gente que nos sigue y que nos escucha y que nos comenta y que todo eso, que nos quiere. Que nosotros también nos queremos mucho. Besitos. Chao.